Es un placer en primer lugar y agradezco a Johnny por darme el privilegio de poder compartir con vosotros dos talleres. Esta noche presentaré el taller relacionado con, con la pandemia de la pornografía y mañana repetiré este taller y también presentaré otro taller que se titula ¿Por qué los jóvenes abandonan la iglesia y qué es lo que podemos hacer en ello? ¿Vale? Por eso os saludo a cada uno. Me hubiera gustado conoceros personalmente como he saludado a los que conocía antes. Pero bueno, algún día cuando ya habrá pasado la pandemia y tendremos nuestros encuentros de JAE, nuestros campamentos, alguna convención de liderazgo, ahí sí que nos iremos viendo de forma presencial. Hasta entonces, aprovechamos esta perspectiva virtual para poder compartir y poder crecer juntos, ¿vale? Voy a presentar en pantalla el tema, ¿vale? Para que podáis seguir y podáis ver, igual queréis tomar nota. Y creo que si necesitáis eh, alguna información en concreto o alguna parte de la presentación, yo se la pondré a disposición de Jonathan y podréis ir complementando lo que vais a ver en este taller. Antes que nada, vamos a comenzar con una oración. Voy a pedir la sabiduría de Dios sobre nosotros y después iremos descubriendo, iremos adentrándonos en ese mundo, en esa pandemia y ver cómo podemos librarnos de ella, ¿vale? Amado Padre que moras en los cielos, te doy gracias, infinitas gracias por el privilegio de poder compartir aquello que he podido estudiar y profundizar con los jóvenes, con directores de jóvenes, con jóvenes interesados de distintas iglesias de nuestra unión. Señor, no solo deseamos adquirir información, deseamos estar a la disposición del Espíritu Santo y experimentar ese cambio, esa transformación, esa libertad que el Espíritu Santo nos ofrece. Sé, Señor, que esta noche a algunas de las personas que escucharán les darás la capacidad y la posibilidad de ver la salida de ese túnel donde de momento no ven la luz. Y también te doy gracias porque en sus iglesias cuando presentarán lo que habrán aprendido será de gran bendición para todos aquellos jóvenes que están y adultos también que están implicados en esta pandemia, que están atrapados en esta pandemia. Y al saber que harás muchísimo más de lo que yo te pido, te lo agradezco en nombre de Jesús. Amén. Muy bien. No sé si las preguntas, creo que sí, que al final tendremos unos cuantos minutos para preguntas. Ahora son y 16, entendí que son unos 45 minutos para la presentación. Johnny, corrígeme si no es así. Y otros 15 minutos para preguntas finales, ¿vale? Vamos avanzando. Primero, informándoos que este tema me preocupa porque no solo porque estoy preparando un material, una especie de diario de recuperación para jóvenes, para adultos que están atrapados en la pornografía. Y para ello he tenido que revisar y ver unos 110 libros que tratan este tema de la pornografía. Así que voy a compartir con vosotros todo el esfuerzo y quiero de corazón que podamos aprovechar y disfrutar de este momento, ¿vale? Creo que se está grabando, sí, se está grabando y después se os pasará a todos el link de los talleres, ¿vale? Así que vamos avanzando primero con una definición de qué es la pornografía, ¿vale? A ver, la pornografía, la definición que creo la más adecuada es todo material que representa actos eróticos o sexuales con el fin de provocar una respuesta sexual del receptor. Fijaos que pornografía no tiene solo que ver con vídeos de pornografía. Tiene que ver con imágenes, tiene que ver con representaciones que uno tiene. Una persona que tiene este problema puede ver
una imagen que a uno no le despierte ninguna respuesta sexual y sin embargo a él porque está metido o a ella porque está metida en ese mundo puede provocar una respuesta sexual del receptor. Entiendo la pornografía como un trastorno, como un trastorno, como un intento del enemigo, del diablo, para trastornar por un lado nuestra sexualidad y para trastornar nuestra relación, la capacidad de relacionarnos con nuestras familias, sobre todo cuando tendremos nuestras propias familias, ¿vale? Pero también entiendo eso como una señal de alarma que demuestra que hay muchas traumas y muchos problemas emocionales no solucionados, como vamos a descubrir juntos. Así que el tema está estructurado en esas partes. Vamos a ver un poco de estadística, después vamos a ver cómo funciona esta adicción, después descubriremos cómo afecta a los niños, a los adolescentes, cómo afecta a los hombres, cómo afecta a las mujeres, cómo afecta al matrimonio y por último, la parte quizás más interesante, descubriremos cómo funciona la recuperación, ¿vale? A nivel de un poco de estadística, fijaos que según las últimas estadísticas, estoy hablando de materiales publicados 2018-2019, el mayor grupo de usuarios que ven pornografía son entre 12 y 17. Eso es tremendo. En la etapa en que se forma, del punto de vista emocional, y forma su identidad un joven, ya está esta gran tentación para trastornar su formación, ¿no? Mirad que un niño se expone, es decir, la media de edad a la cual un niño se expone por primera vez a la pornografía son 11 años. Eso me asusta porque mi hija tiene 12 años y pienso de lo dañino que puede ser eso a una persona que de forma prolongada se expone al ver pornografía. Si no me equivoco, la primera vez que yo vi pornografía, creo que tenía yo unos 20 años, imaginaos qué diferencia de edad, ¿vale? 64% los universitarios se conecta por lo menos una vez a la semana, ¿vale? De los cuales 18% de estos 64% de los universitarios son chicas. En búsquedas diarias, mirad, un montón de páginas, un montón de sitios de pornografía infantil. Los que ven, 72 son hombres, 28% son mujeres. Ahora, fijaos que de los adictos, 83% son hombres y 17 son mujeres. Y a nivel de ganancia, la pornografía produce una ganancia que supera a Microsoft, Google, Amazon, eBay, Yahoo, Netflix y Apple juntos. Estamos hablando de un negocio tremendo a nivel global, de ahí el interés de seguir y de promocionar la pornografía. Ahora un poquito de histórico, aunque a lo largo de la historia han existido representaciones sexuales que funcionaban en plan imágenes pornográficas como hoy día, más representaciones, ¿vale? Que se han encontrado en descubrimientos arqueológicos. Hasta hablando de cómo se formó esta pandemia actual, moderna, en los años 40 empezaron a salir en las revistas chicas en bikini, que era, wow, cuánto, para ellos era como una revelación, cuánto han descubierto estas chicas su cuerpo, ¿no? En los 50 aparecen las famosas revistas Playboy y Hustler, y en los 60 la revolución sexual, entre los cuales encontramos también todo tipo de movimientos como los hippies, ¿vale? De acostarse con quien puedas, con quien quieras, no importa, ¿vale? Después en los 70 la pornografía está disponible en la televisión por cable y ahí pues solo los que se permitían tener cable podían tener acceso a eso, pero en 1980, a partir de los 80 ya se ha tenido acceso a través de alquiler de películas para que después avance al mundo de la televisión normal y de teléfonos eróticos. En los años 2000 a través de Internet, y ya sabéis que para los 2010 el límite entre el sexo y pornografía es casi nulo, es como ha construido poco a poco nuestra sociedad esa imagen sobre la pornografía. Y el año pasado empecé a leer en varios medios de comunicación españoles e internacionales señales de alarma sobre los daños que la pornografía produce en los individuos, ¿vale? Esto a nivel de
un poco de estadística. Vamos a ver ahora cómo funciona esta adicción, ¿vale? En primer lugar, tal como quizás habréis oído o habéis conocido alguna vez, la pornografía se convirtió en una pandemia a nivel global porque es muy asequible. Hoy día no tienes que pagar para ver pornografía, tienes un montón de sitios, habéis visto ahí cientos de, bueno, unos cuantos millones de páginas de internet de pornografía. Es muy accesible, si tienes un teléfono ya puedes entrar, no necesitas ordenador ni nada. Independientemente de donde estés, entras y ya ves. Es anónima, en principio en función del buscador que tienes, nadie se entera que has visto pornografía. Ahora, socialmente es aceptada como entretenimiento para adultos, de ahí que la gente empieza a no verlo como algo malo, pero sí que es agresiva. Igual de agresiva es esta adicción como las demás drogas, como por ejemplo la cocaína o la heroína, ¿vale? Un poco de fisiología sobre esta droga, ¿vale? Hay unos 8 estudios desde el 91 hasta el 2018 que han investigado desde el punto de vista clínico este tema y han llegado a la conclusión que la pornografía afecta al cerebro al igual que las demás drogas, como hemos mencionado, estimulando en exceso el centro del placer, mientras que deteriora el centro del control del impulso. Empezamos a descubrir por qué la pornografía es dañina, por qué nos hace daño. Porque estimular el centro del placer no es un problema. El problema es que afecta, deteriora el control de los impulsos. Y hay estudios que demuestran que en las sociedades, en los lugares donde hay muchas violaciones, como por ejemplo, por ejemplo la India, detrás del impulso de los violadores se encuentra mucha nutrición de pornografía. Se han nutrido un montón de pornografía. ¿Cómo funciona esa adicción? La persona ve, ¿vale?, una imagen pornográfica. ¿Y qué pasa cuando ve la imagen pornográfica? De repente hay un aumento de dopamina. Ese aumento de dopamina, en los estudios que os he presentado, está relacionado con el desorden de atención y de motivación. Es decir, ya no te puedes centrar en otra cosa y la motivación va disminuyendo, ¿vale? Se va reduciendo la motivación. Automáticamente hay también un aumento de norepinefrina, que a su vez aumenta la testosterona. Y cuanto más aumenta la testosterona, disminuye la serotonina. La serotonina tiene que ver con el control del impulso y de la agresividad, ¿vale? Cuanto más serotonina hay, más control de impulso y de agresividad hay. Cuanto menos serotonina hay, menos impulso y más impulso y más agresividad. ¿Y eso qué es lo que produce? Eso se produce en un instante en nuestra mente. Automáticamente ocurre la excitación, ¿vale? Aumenta el ritmo de la respiración, de los latidos del corazón y la persona entra en la fase de excitación sexual y erección, ¿vale? Automáticamente con el paso de exposición hay mucha tensión y ansiedad y esa tensión y ansiedad se rebaja, disminuye, porque así fuimos creados. Cuando hay esa tensión sexual, tiene que haber una relación sexual. Entonces, la persona, en la mayoría de los casos, se masturba y disminuye esta tensión. Para no decir que después ya empieza a tener, yo que se siente culpable y eso ya entra en una rueda de la vergüenza y de la culpabilidad, que son la base para desarrollar una adicción. ¿Vale? Entonces, con el paso del tiempo, y eso es muy importante que entendamos, con el paso del tiempo se desarrolla cada vez más tolerancia y más dependencia a la sustancia adictiva, lo que supone más droga y más tiempo para conseguir el mismo efecto. Es decir, con el paso del tiempo hay cada vez más tolerancia y dependencia de ver pornografía, pero la persona necesita más tiempo y necesita imágenes o vídeos o lo que se ve ahí más intensos, más duros, ¿vale? A nivel de explicación psicológica, estos estudios demuestran que cualquier uso de pornografía es en el fondo una búsqueda de intimidad y se emplea para anestesiar una herida emocional profunda y para mantener el dolor a raya.
Fijaos que en el fondo, aunque es posible que haya personas que han entrado en ese mundo de la pornografía no porque tienen algún problema de relación o alguna herida emocional que ha sufrido o algún trauma, la gran mayoría de los casos, más del 90% de estos casos, entrar en la pornografía ocurrió por la búsqueda de intimidad, porque la forma más cercana de intimidad, digamos, la más profunda de intimidad es la sexualidad, y emplearon esa adicción para anestesiar heridas emocionales profundas y para mantener el dolor a raya, ¿vale? Hay alguien que está ahí haciendo un ruido. Poned en silencio el micro, porfis, ¿vale? Después, Robert Finn decía que el problema con la pornografía no es que revela demasiado de la persona, sino que revela demasiado poco de la persona. La persona en la imagen está reducida a sus órganos y facultades sexuales. Porque en un vídeo de pornografía no vais a ver una discusión o una conversación sobre temas del sentido de la vida, del propósito de la vida, de qué puedes llegar a ser en la vida, de lo inteligente y de lo valioso que es el otro. Ahí todo se reduce a sexo, el tamaño de los órganos sexuales y el tiempo del sexo, ¿vale? Entonces, avanzando un poco más, como decía Karen Rossini, la pornografía tiene un efecto devastador sobre la percepción de los hombres, sobre ellos mismos y sobre sus cuerpos. Por supuesto, porque ahí ves gente muy bien desarrollada, sobre todo que han tomado medicación y han tenido intervenciones quirúrgicas para tener un órgano, un pene más potente, más grande, etcétera, etcétera, y el acceso que tiene este hombre a todas las chicas bellas, guapas, etcétera, etcétera. En ese contexto, la persona se siente, digamos, intimidada y su imagen, su autoimagen está afectada porque él no está en la misma situación. Y eso se ve incluso hoy día. Hay un culto a la imagen del cuerpo. ¿Por qué? Porque la gente quiere parecerse a los ídolos que ven de forma consciente o en la mayoría de los casos de forma inconsciente, ¿vale? Sigamos un poco más. Fijaos, hablamos de heridas emocionales que sufrieron. Vamos a ver de hombres y heridas de mujeres, porque os decía, y eso me parece fascinante, por eso el tratamiento empieza primero por reconocer y por ser consciente de estas heridas emocionales que uno ha sufrido, ¿vale? Son estas heridas las que no son tratadas, las que desencadenan esa predisposición a la adicción, ¿vale? Una persona demasiado consentida puede tener esa orientación hacia la pornografía. Ahora, los 4 tipos de abusos que uno sufre de forma especial, el abuso sexual, genera y deja una huella que hace que la persona sea mucho más vulnerable. Estamos hablando de abuso de pertenencia, es decir, sentirse que pertenece a una familia. Si no se siente que pertenece, esta persona ya sufre un abuso. Abuso físico, abuso psicológico y abuso sexual. Cualquier tipo de abuso hace que la persona esté muy propensa a caer en la pornografía, ¿vale? De hecho, fijaos, en el estudio decía que el 97% de los abusos emocionales y 81% de abusos sexuales y 74% de abusos físicos es la propensión del porcentaje de los que han sufrido esos abusos y caen en la pornografía. Sentirse rechazados por los compañeros, sentir la soledad paternal, padres ausentes que no han tenido tiempo para estar con sus hijos, inseguridad por ausencia emocional de los padres. Claro, si los padres no están presentes, inconscientemente la persona, el chico, se va a sentir inseguro. Y esta inseguridad lo hará propenso a caer en eso. La mala imagen corporal, por supuesto, es como el pez que se muerde la cola, hace que la persona sea propensa a la adicción, que favorece seguir con la mala imagen personal, que a su vez favorece otra vez la dependencia de la adicción. Una ira no resuelta por problemas de relación, no sabe cómo gestionar sus relaciones con los demás, con chicos, con chicas. No estamos hablando de relaciones íntimas, estamos hablando de relaciones normales, pero también incluimos a las íntimas. Y al no saber gestionar ese problema porque les ha faltado el modelo paternal, porque se han sentido rechazados, porque se sienten inseguros, les hacen caer
en esa adicción. Desconfianza hacia las mujeres, por lo que habrán experimentado con sus padres, por los abusos físicos o sexuales que habrán sufrido. Presiones excesivas en el trabajo, se amontona la tensión y en lugar de bajar la tensión con deporte, con algún proyecto de vida, pues esa es la tentación. Pero también hemos de reconocer que, y esos estudios lo han demostrado también, que cuando que la mayoría de los casos de los adictos, cuando fueron preguntados sobre el tema de la pornografía, reconocieron ellos mismos que una vida espiritual débil favoreció que ellos cayesen en la tentación y en la trampa. Fijaos qué interesante, porque conocer a Dios, estar relacionado con Dios, desarrollar hábitos de espiritualidad fortalece nuestro autocontrol. Y uno del fruto del espíritu, ¿qué es? Templanza, que significa autocontrol, ¿vale? ¿Te tomaste la coladita esa? ¿Perdón? Ok. Heridas emocionales que sufren las mujeres. Esto era heridas de los hombres y ahora las heridas de las mujeres. En primer lugar, el abuso. Sobre todo el abuso, lo que os he mencionado, el abuso físico, pertenencia psicológico y sexual. Pero en la mayoría de los casos, más de 80% de los casos de las mujeres que ven pornografía, aunque no es lo mismo el porcentaje que los hombres, tienen que ver con abusos sexuales, ¿vale? Entonces, si la persona ha sufrido un trauma sexual, ese es el mecanismo, algunas de las reacciones al trauma que puede llevar a las mujeres a ver pornografía. Tener psicológicamente placer en el trauma, es decir, el abuso como único modo para relacionarse. Imaginaos, personas, he conocido una chica mientras pastoreaba en Barcelona, una chica que no venía de familia cristiana ni nada, que cayó en el mundo, bueno, adicción al sexo, prostitución, y me decía que por un lado se sentía mal por lo que hacía, pero por el otro lado eran los momentos que se sentía querida. ¿Por qué? Porque su madre nunca le prestó atención ni su padre. Y además varios familiares cercanos la violaron. Bloqueo del trauma, es decir, la persona utiliza ciertos comportamientos para bloquear el dolor y puede ser también la pornografía algo que puede bloquear el dolor. Repetición del trauma, existe la creencia que repitiendo la experiencia se obtiene un resultado diferente y la persona al ver pornografía está evocando el abuso que sufrió para disminuir su intensidad, pero en realidad está cayendo en las garras de la adicción. Y vinculación traumática significa la necesidad para conectar con el abusador, ¿vale? Un poco el síndrome de Estocolmo, cuando la persona inconscientemente se identifica y emocionalmente, se vincula emocionalmente con el agresor, ¿vale? Y en tercer lugar, tiene que ver con la soledad o con el abandono paternal. Es muy importante para una niña crecer con su padre o que tenga una relación saludable y constante con su padre, ¿no? ¿Cuáles son los detonantes? ¿Vale? Vimos cuáles son, digamos, los traumas que nos pueden exponer o que nos llevan al borde del precipicio. Y ahora vamos a descubrir cuáles son los detonantes que nos empujan en el precipicio, ¿vale? En primer lugar, estamos hablando de detonantes sexuales. Todo lo que se ve o sonidos que evocan algo que la persona ha experimentado o algo que despierta el interés. Y hemos visto cómo la sexualidad está muy relacionada, es decir, la adicción al sexo está relacionada con la misma manifestación que las drogas producen en el organismo. La pornografía hace que nuestro organismo fabrique esa droga de forma descomunal, de forma desequilibrada, ¿vale? Entonces, cuando ya ha disminuido el control de los impulsos y el control de los instintos, la persona cae en esa red, ¿vale? Y hay también detonantes no sexuales, ¿vale? Y ahí tenéis en inglés el acrónimo BLAST, ¿no? Persona que está en una situación aburrida o agitada y necesita salir de ello. La soledad también puede ser uno de los detonantes. Estar enfadado, apático, temeroso con la soledad, eso también son detonantes
que te empujan en el vacío de la pornografía. La tristeza, el estrés y ser egoísta, desarrollar una actitud egoísta hace que la persona piense solo en él o en ella y cae en esa trampa. Y el cansancio está también como una de las causas que pueden ser favorecedores para entrar en ese círculo vicioso, ¿vale? Detonantes sexuales, por un lado, y detonantes no sexuales, que no tienen a primera vista un componente sexual, pero favorece un entorno psicológico, un contexto, un background psicológico en el individuo que hace que el individuo caiga en esa trampa, ¿vale? ¿Cómo afecta a los niños y a los adolescentes? Y después descubriremos cómo afecta a los hombres y a las mujeres. En primer lugar, pierden su inocencia y se sexualizan muchísimo antes de lo que biológicamente tendrían que hacerlo, ¿vale? La gran mayoría de las escenas de la pornografía, los estudios que os he presentado, dicen que son traumáticas para los niños, ¿vale? Hace que el niño esté programado para desviaciones sexuales, tiene una visión deformada sobre la sexualidad y dicen esos estudios, la exposición a la pornografía puede provocar que los niños cometan actos sexuales contra otros niños más jóvenes, pequeños o vulnerables y entre los 7 y 14 años modelan su comportamiento según lo que han visto en la pantalla. Imaginaos, si desde los 11 empieza a ver pornografía y esa es la edad de entre 11 y 14, modelan su comportamiento según lo que ven en la pantalla, ¿qué crees que van a hacer al alimentarse de la pornografía? Imitar lo mismo que ven ahí. Ya no hablamos de embarazos tempranos o de enfermedades de transmisión sexual, pero lo peor de todo es la incapacidad para tener relaciones sanas con los demás, porque la pornografía afecta a un niño y le dificulta un montón la posibilidad de relacionarse con los demás, ¿vale? Después, ¿cuál es el mensaje que se transmite, tanto para él como para ella, ¿vale? Para los hombres y para las mujeres. Fijaos, a la izquierda, el mensaje que la pornografía le hace, construye en la mente del hombre, y a la derecha, el mensaje que la pornografía construye en la mente de la chica, ¿vale? Las mujeres están para darte placer sexual y están bien utilizarlas. Las mujeres no piensan ni tienen sentimientos, por lo que no necesitan ser respetadas. El sexo en la pornografía es normal y sano. A las mujeres les gusta el sexo y esto nunca les basta, lo imploran. A las mujeres les gustan las formas desviadas de sexo. A las mujeres les gusta el sexo violento, incluyendo la violación. El sexo en la pornografía es sano y normal. Y la verdadera felicidad y la plenitud proporciona el tener encuentros sexuales con múltiples parejas. Para las mujeres, para ser amada y deseada, debes tener el aspecto actual de una estrella de porno. El sexo es lo mismo que el amor y la intimidad. El sexo y la pornografía es normal, se debe tener mucho sexo, debes aprender a que te gusten formas desviadas del sexo. Está bien que los hombres y las mujeres se utilicen mutuamente para el sexo, deben ser agresivamente sexualmente. El sexo y la pornografía son parte de la relación y la fidelidad sexual es un mito, no necesitas eso, ¿vale? Esos son los mensajes, el background, mejor dicho, el worldview, la perspectiva, la cosmovisión que se construye en la mente de los que se nutren de pornografía, ¿vale? ¿Cómo afecta a los hombres? Se vuelven egoístas, cada vez más controladores, comunicadores cada vez más pobres, falta de empatía y desconexión, daña su capacidad de relacionarse saludablemente con las mujeres, cosifican a las mujeres, las consideran como cosas, disfunción eréctil. Por mucho que uno se masturba, en realidad no es que desarrolla sus habilidades sexuales, en realidad va perdiendo de sus habilidades sexuales, condiciona su sexualidad a la pornografía, ya hay personas que han llegado al momento de que ven una mujer hermosa y ya no les excita, ya no se sienten excitados por ver una mujer, porque ya han programado su cerebro, y este es el mayor de los problemas, han programado su cerebro para excitarse con imágenes que ven, ¿vale? Culpabilidad neurótica, y afecta un poco lo que decía antes, afecta la neuroplasticidad del cerebro, en el sentido de que se programa su mente, su cerebro, para
cambiar con más dificultad, ¿vale? ¿Por qué? Porque está disminuyendo la capacidad de autocontrol. Dos citas ahí, ¿vale? Programa la sexualidad del hombre, la exposición a la pornografía, programa la sexualidad del hombre entre lo que veis, erección y orgasmo, para que funcione solo ante el desfile constante de imágenes sexuales. Entonces, encontrará a su pareja sexual real menos estimulante y, como en consecuencia, desarrollará una desconexión emocional que se manifestará físicamente a través de la disfunción eréctil. Por eso decía que la pornografía te programa para no disfrutar de tu esposa y de tu esposo, ¿vale? Para que entres en un círculo vicioso que destruya tu capacidad de satisfacción sexual en el matrimonio. La exposición, dice Kleponis, hace que el cerebro llegue a acostumbrarse a funcionar con un alto nivel de estimulación química. Entonces buscará mantener ese nivel de estimulación para funcionar. Esto se manifestará a través de la compulsión por ver pornografía con regularidad y se concretizará en una adicción parecida a la de las drogas, ¿vale? Por eso es muy importante, y hago ese llamado, en que tengamos mucha atención a eso y ayudemos a nuestros jóvenes y proveámosles materiales para que ellos puedan salir cuanto antes de esta pandemia, ¿vale? ¿Cómo afecta a las mujeres? Glickerson. Las mujeres empiezan a mirar pornografía de manera habitual y compulsiva o a tener cibersexo antes de cumplir los 30 años. Y ahora nos explica un poquito que las mujeres no están tan estimuladas visualmente como por los hombres, sino a través de relaciones. Es decir, si nosotros funcionamos por ver, ellas funcionan por sus emociones. Por ese motivo, la pornografía visual, las mujeres pueden convertirse en adictas a la literatura, los chats, los mensajes, las redes sociales, los vídeos, chats de contenido erótico, pero con el fin de tener una relación, ¿vale? Mientras que las adictas al sexo, las mujeres, emplean la pornografía para llegar a tener una relación con alguien, el hombre emplea la pornografía para la autosatisfacción sexual, ¿vale? La masturbación y la eyaculación. Consecuencias en la mujer. Cuando una mujer ve pornografía, acaba creyendo que eso es lo que quieren los hombres y que ella debe ser así, ¿vale? Aprende que para ser considerada bella, deseable y digna de amor debe parecerse y actuar como una estrella porno, lo que lleva a las mujeres a permitir que los hombres las utilicen de modo degradante. Las convencen de que el sexo en la pornografía es normal y sano y que eso conduce a participar en actos sexuales degradantes y peligrosos. Y por último, se vuelven adictas al sexo, que adicto al sexo es diferente de adicto a la pornografía. Adictas al sexo en el sentido que están dispuestas de acostarse con cualquier persona, cualquier varón que sale en su camino, con tal de satisfacer esa herida emocional de la que hablamos al principio del tema, ¿vale? ¿Cómo afecta al matrimonio? Y después ya pasamos a la solución. Un estudio del 2012 dice: las mujeres jóvenes que están saliendo y están casadas con un hombre que ve pornografía, voy a corregir eso, no sé por qué se me ha puesto así. Es decir, las mujeres jóvenes que están casadas con un hombre que ve pornografía suelen ser menos felices en sus relaciones que las mujeres con hombres que no lo hacen, ¿vale? Esto es un estudio, no se ha hecho por la Iglesia, no estamos defendiendo la perspectiva cristiana, pero demuestra lo que dice la Biblia y lo que dice el Espíritu de Profecía, ¿vale? Esta doctora dice: al haber pasado mucho tiempo en experiencias sexuales virtuales, encuentran difícil tener sexo con un ser humano real. La pornografía es una educación errónea tóxica sobre el sexo y sobre las sensaciones. Automáticamente, como ella busca relación y él no le ofrece o no es capaz de ofrecerle, ella va buscando en otros lugares y así se vuelve adicta al sexo. Matrimonio, comunicación dañada, disminución de la satisfacción sexual, por supuesto, eso es lo que produce la pornografía. Aumenta la soledad y la infidelidad. Expone, claro, ves ahí en la imagen y deseas tener sexo con la persona que ves en la imagen. Por eso Jesús decía que el que ha roto la barrera en su mente y se ha imaginado el sexo con una mujer que ha visto, es como si hubiera cometido.
Se pierde la confianza, dolor y tristeza, incapacidad para competir con la sexualidad virtual, porque claro, nunca podrás hacer lo mismo que hacen los actores que están a veces sedados con drogas o utilizan todo tipo de sustancias químicas para poder ser eficaces y eficientes en lo que hacen ahí. Manipulación, confusión emocional. Y en el 56% de los divorcios, estos estudios que os he presentado, la causa, en 56% de los divorcios, la causa tiene que ver con la pornografía, con el uso de la pornografía, de forma explícita, directa o de forma indirecta, ¿vale? Y ahora pasamos a la última parte. Y aquí os pido que prestéis atención y que podáis entender el mecanismo de cómo funciona la recuperación. Porque hay muchas promesas de recuperación. Muchas veces los chicos dicen, ya, prometen. Cada uno de nosotros, sobre todo, hay un estudio que dice que el 99% de los varones habrán visto pornografía en su vida y el 1% que dice que no está mintiendo, ¿vale? Yo recuerdo cuando yo también vi pornografía, me sentía mal, no lo hacías porque, en fin, satisfecho que has visto algo, pero te sentías mal y después, al sentirte mal y al saber, porque tenemos un background psicológico, bíblico, queremos no hacer algo que sabemos que no está bien. Entonces empiezas con promesas. Señor, prometo, o te prometes ante ti mismo, pero esas promesas y esas soluciones nunca traen el éxito en la recuperación del sexo. ¿Por qué? Porque no se trata solo del acto de ver o de no ver, de apagar la pantalla o de no apagar la pantalla. Se trata de un problema que ha sufrido, que no es consciente de ello, que ha dejado una huella ahí. Se trata de una adaptación, psicoadaptación a los estímulos. Y una vez que está en esa situación, ver o no ver es menos significativo si no se tratan las causas, ¿vale? Por eso la primera propuesta, el primer paso es la decisión. Admitir ante uno mismo y ante al menos una otra persona que se tiene un problema con la pornografía. No tiene que sentirse uno incómodo por hacerlo, ¿vale? Es el paso hacia la liberación, ¿vale? Admitir ante uno mismo y ante los demás. Después, decidir una fecha para el cambio, ¿vale? Y llevar una especie de diario de 3 meses, ¿vale? De recuperación, es decir, para adquirir nuevos hábitos en esa nueva vida, ¿vale? No hago publicidad al diario que voy a preparar, pero sí que voy a presentar esta herramienta y voy a ponerla a disposición de los jóvenes como otros materiales que he preparado. Ser consciente de que no se va a recuperar de golpe, de que haberlo decidido y entonces ya está a partir de hoy, no. Poner la fecha significa que ya has decidido tener otra orientación en tu vida. Y entender que los mayores obstáculos para la recuperación son la negación, el que niega no se puede recuperar, el orgullo, yo lo puedo, yo no necesito a nadie, te hace caer en lo mismo, la vergüenza te hace caer en lo mismo, el miedo te hace caer en lo mismo y la falta de compromiso. Claro, es un trabajo y es una disciplina y a veces la disciplina cuesta, ¿vale? Primer punto, la decisión. Segundo, que es muy importante, fortalecer la fe. Aunque puede parecer un poco trivial porque metemos la fe, no es trivial, porque incluso el primer punto con tomar la decisión también es una cuestión de fe. Decidir fortalecer la vida espiritual incorporando hábitos espirituales y perseverando diariamente en ello. Con eso me refiero a que estamos creando un nuevo hábito para sustituir otro. También la Biblia nos dice que el que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios vive en él y él en Dios. Necesitamos diariamente hacer esa confesión. Y por último, muy importante, no os asustéis que eso no es un mantra, aunque mantra significa lo que abre la mente, no es autosugestión, es un mensaje que vas sembrando en tu mente, ¿vale? ¿Qué somos por la gracia de Dios? Y ahí cada uno hace su propia declaración de fe, eso llamo yo declaración de fe, y tú dices, por la gracia de Dios soy una persona libre, responsable, sociable, creativa, exitosa, perseverante, inteligente, solidaria, coherente, equilibrada. Esos son mis declaraciones de fe. Esto funciona tanto para adicción como para desarrollar y para mantener tu fe. Es lo que te estás sembrando en tu mente. Es lo que son semillas de fe que estás poniendo ahí.
Porque muchas veces escuchamos, hoy estamos siendo acusados, o decimos qué tonto soy, qué imbécil soy, qué esto, qué aquello, y necesitas contrarrestar estos mensajes con lo que somos por la gracia de Dios. Y la sierva del Señor dice que no hay límite de lo que podemos ser por la gracia de Dios. Esas son cosas prácticas que uno puede hacer. Después, cambiar el ambiente y el estilo de vida. ¿Qué quiero decir con eso? En primer lugar, cambiar el ambiente mental, social y físico. Ambiente mental, la decisión me ayuda a centrarme en que yo me voy a recuperar. El ambiente social, si estoy siendo amigo de una persona que va mirando pornografía o me invita o me envía vídeos sexuales, o estoy en un grupo de WhatsApp donde se envían vídeos sexuales, o en casa tengo en el ordenador, etcétera, etcétera, voy abandonando estos grupos y voy borrando de mi ordenador todo y voy buscando la recuperación. Eliminar todo el contenido guardado e instalar un filtro. Los Apples te ofrecen un filtro de Apple para bloquear contenido inadecuado, pero recomiendo la aplicación Custodio, como la veis ahí, para instalarlo en los dispositivos y pedirle a una persona que sea tu tutor para que no sepas tú la clave, y ahí se pone, se decide este filtro que impide que la persona tenga acceso a los vídeos. Es decir, cuando estás tentado y buscas, este bloqueador no te da acceso a estas páginas, ¿vale? A hacer un diario, a hacer diariamente deporte outdoor e indoor. Me refiero que por lo menos media horita de deporte intenso uno tendría que hacer cada día. Y cambiar la dieta, ¿vale? Y evitar los estimulantes, porque la dieta predispone a nuestro cerebro para ello, ¿vale? Y todas las bebidas estimulantes, azucaradas, etcétera, también son detonantes no sexuales, ¿vale? Pedir ayuda y conocer tus traumas, y ahí es donde, sin descubrir las causas profundas del uso de la pornografía, cualquier forma de sobriedad será aterradora y durará poco. Las heridas por abuso generarán traumas que llevan a usar pornografía para automedicarse. Por eso decía que si no conoce uno el problema, cuál es el trauma, cuál es el problema, cuál es la semilla que ha generado, me hace predispuesto a eso, no sabrá cómo solucionar el problema. Hacer todo lo anterior sin ser consciente de eso, poco hará que funcione. Por eso hay que hacer un análisis de los detonantes sexuales y no sexuales, de las zonas de peligro que está en casa, pedirle a Dios que te revele y que descubra cuáles son los abusos que sufriste y los traumas que te llevaron a usar pornografía, hacer una investigación para descubrir cuáles son tus heridas emocionales, ¿vale? Y aquí tenéis como un ejemplo. Y la persona se lleva cada uno de estos puntos y piensa y reflexiona. He sufrido en mi vida soledad, he sufrido en mi vida abuso físico, abuso sexual, abuso emocional, y una vez que ve todo eso, ya va descubriendo cuál es la causa de ello, ¿vale? Pedir ayuda a un profesional es muy importante. Si descubre traumas que tienen que ver con la sexualidad, que tienen que ver con traumas psicológicas, los traumas que sufrimos y que no fueron tratados se han acumulado y ya no somos conscientes de ellos. Por ello necesitamos pedir ayuda profesional para agilizar la recuperación, ¿vale? Enfocar la energía sexual, con eso, dejar la adicción conlleva acumulación de energía sexual, y si no diriges tu energía hacia algún proyecto específico, alguna actividad productiva, caerás de nuevo en el ciclo. Y con ello, por eso recomiendo que con la decisión de abandonar la pornografía, uno ha de tomar la decisión de comenzar un nuevo proyecto en su vida, un proyecto de creatividad personal. Por eso recomiendo grabar un podcast, grabar algún vídeo, alguna serie sobre algún tema que interesa, participar en algún proyecto con otros amigos, estudiar algún curso, escribir algún libro, hacer formación continua. Todo eso es orientar la vida hacia un nuevo proyecto que va sustituyendo progresivamente el hábito de la pornografía. 6. El arte de caer y de levantarse. Con ello digo que no importa cómo es nuestra determinación, algo en nuestra rutina desencadenará un detonante que activará el viejo deseo de caer en el porno. Por eso es muy importante y recomiendo que cada uno escriba una carta de compromiso y que la tenga siempre a mano. Y debe escribir esa carta porque quiere sanarse de la adicción, y en la carta debe poner todas las razones del por qué quiere sanarse, ¿no? Y cuando está tentado,
Recomiendo salir a dar un paseo, hacer la declaración de fe, aquello que por la gracia de Dios soy, o llamar al amigo de apoyo. Y terminamos con vivir una vida con propósito. Esto es muy importante porque la adicción trae desorden en nuestra vida y nos impide que vivamos la vida al máximo de eficiencia y de propósito que Dios nos ha dado. Por eso, recomiendo que la persona se pregunte cuáles son las posibilidades de vivir la vida que siempre soñaste. Seguir un diario de crecimiento personal, escribir una lista de metas a medio, a corto y a largo plazo. Hacer un plan para el cumplimiento de estas metas, aprender a priorizar y eliminar lo que no es necesario y creer en uno mismo y en la posibilidad. Como veis, vivir una vida con propósito significa un proyecto de vida. Este proyecto de vida se ve estructurado en metas a corto, a medio y a largo plazo. Y entonces esas metas decididas tienen que entrar en un plan para poder cumplirlas, ¿vale? Y entonces, al haber un nuevo proyecto de vida, y al haber una nueva orientación después de haber identificado cuáles eran los traumas, los disparadores de esa pandemia de pornografía, la persona está encaminada hacia una buena recuperación. Y aquí hay algunas páginas, chicas y chicos, que podéis seguir, podéis mirar, podéis entrar para recibir información adecuada, y recomiendo algunos libros como los que veis ahí en pantalla. Y aquí es donde termino yo el seminario y doy paso a las preguntas que tenéis. Stefan, ¿puedes volver a poner la diapositiva anterior? Claro que sí. Gracias. Aquí la tenéis, ¿vale? Ya está. De nada. ¿Preguntas, dudas, chicas y chicos? Nos pasarás la grabación, ¿verdad, Estefan? No. Ah. Claro, si Jonathan lo dijo, que esto se ha grabado y se va a publicar en el canal de YouTube de JAE, ¿vale? Perfecto. Así Estefan, que lo simplemente tendréis. para que todo el mundo lo sepa, estamos grabando todos los talleres. Entonces, al finalizar la convención, a todos los que os habéis inscrito, os haremos llegar un mensaje con todos los links para que podáis tener acceso a todos los talleres que se han hecho. Exacto. Muchas gracias. Yo quería preguntar, si no hay nadie más que quiera preguntar. Bueno, me gusta muchísimo cómo lo has expuesto el tema. La verdad que es un tema que yo he estado informándome bastante porque tenemos varios adolescentes en la iglesia y sé que lo que dices, que es como la edad a la que se empieza y es preocupante, ¿no? Que vayan a tener ese concepto de algo tan bonito que hizo Dios. Yo quería preguntarte, ¿cómo podemos sacarles este tema de forma natural a adolescentes? Me refiero de esa edad que dices porque ya podemos considerar adolescentes casi a los de 11 porque empiezan muy rápido, ¿no? Pero así entre 11, 15, ¿cómo se les puede sacar el tema sin que se agobien? No sé cómo decirlo. Mira, no se van a agobiar, aunque aparentemente como que se sentirán un poco incómodos, pero vergonzosos del tema, pero es cuestión de abrir el tema. Este fin de semana vamos a tener un taller sobre pornografía, ¿vale? Vamos a descubrir, vamos a abrir eso. Lo haríamos en varias sesiones, por supuesto, para que no les agobiemos con mucha información. Eso es un seminario de formación para vosotros. Pero es ir descubriendo poco a poco, ¿vale? Quizás en 7 partes para que ellos vayan descubriendo qué es, cómo afecta de forma progresiva y sembrar ahí progresivamente el concepto, el tema, tratar los temas. Ellos necesitan conocer eso, ¿vale? A mí me hubiera gustado conocer eso, esa información y que tratasen ese tema cuando yo estaba estudiando el bachillerato, desde los 14 hasta los 18. Desafortunadamente no se hizo, pero no importó mucho porque en aquel tiempo en el que yo tenía 14 y 18 apenas teníamos acceso a algo así, era como algo, está por ahí. Hoy día ya no está por ahí. En cualquier página de internet que entras, en función del buscador que tienes, se te bombardea con alusiones y con tonterías, ¿vale? Vale, gracias. Hola, Estefan. Hola Hola. a todos.
Me parece interesante esto que están planteando y digo, quizás yo no enfocaría la charla como pornografía, sino como sexualidad. Y a partir de las inquietudes que ellos tengan, la pornografía va a salir seguramente. O también la podrías enfocar pienso yo, ¿no? A través de las redes sociales y todo, porque a veces puede ser que tanto a los padres como a los adolescentes les choque, como decías vos, Estefan, el tema de, vamos a hablar de pornografía. Y entonces lo María planteé Teresa, desde la sexualidad. perdóname un poquito. Aquí yo primero trataría el tema a los padres, ¿vale? Y ahora estoy pensando en mi iglesia, cuando ya pasará la locura de la pandemia y donde todo el mundo pueda venir a la iglesia, sí que es cuestión de formar primero a los padres para que sean conscientes de eso y que vean, que detecten cosas, que sepan cómo nutrir emocionalmente al chico y cómo evitar esos contextos emocionales que se crean, psicológicos que se crean, para favorecer que el chico o la chica caiga en la adicción a la pornografía. Estoy de acuerdo contigo, sobre todo en que tenemos que aprender el tema de manejar las emociones, porque es algo que es como una pata coja que tenemos, porque venimos de la cultura de las emociones no se hablan. Y creo que eso es una falencia que tenemos y que podemos, digamos, rebatirla. Y estoy de acuerdo contigo, que tenemos que enseñarle a los padres a no tenerle miedo a las emociones para poder trabajarla con los jóvenes, ¿no? ¿De acuerdo? Mira, una pregunta que me sale, si he tenido experiencia tratando adictos en ese ámbito. Sí, al principio, chicos, os comento un poco mi camino ayudando o descubriendo la importancia de cómo se tendría que tratar ese tema, ¿vale? Al principio creía que era una cuestión espiritual y que se tiene que tratar con más fe, con más oración. Me encontraba con la persona, oraba por ella y le decía, bueno, ahora el Señor va a obrar en tu vida. No, eso es tomar el nombre de Dios en vano. Un problema psicológico no se soluciona haciendo una oración o que pongo yo la mano encima de la persona e invoco la obra del Espíritu Santo, porque Dios nos creó psicológicamente de esta forma y un trauma que se ha generado en tiempo no se puede solucionar así haciendo casos. Después caí en la parte de desarrollar la voluntad. Pero os dais cuenta que la voluntad, como vimos aquí, la voluntad no solucionaba el problema. Yo no entendía, digo, ¿por qué? Tienes que luchar, tienes que hacer el tema de la voluntad y tienes que luchar. No, pues eso afecta. Es decir, si esa droga disminuye tu capacidad de autocontrol, ¿cómo vas a decirle al chico, mira, aumenta tu autocontrol? ¿Vale? Hasta que entendí, y eso me abrió un mundo tremendo de posibilidades sobre 2012. Sobre 2012 entendí el concepto de cómo los traumas de pertenencia, abusos de pertenencia emocionales o psicológicos, físicos y sexuales, dejan una huella en nuestro consciente o en nuestro subconsciente también y nos condiciona no solo nuestra forma de interpretar el mundo, nuestra forma de relacionarnos con los demás, sino también nos expone a todo tipo de adicciones o impide, frustra nuestra capacidad o impide la fluidización de las relaciones que tenemos con los demás. Por eso, en cuanto ya con la persona empecé a tratar primero, descubrir cuáles son las causas, según aquel chequeo, a ver si puedo ir aquí. A ver. Esto. Al empezar a hacer eso estructurado por preguntas y eso, me di cuenta, podía vislumbrar por dónde está el problema, cuál es la pata coja de este individuo, de esta persona, y empezar a trabajar aquella situación, porque si no trabajas la causa y la causa se queda ahí, no hay una solución que dure y que la persona no vuelva, o no, que la persona se vuelva sobria en ese caso, ¿vale? Es como una adicción a la cocaína, a la heroína, al alcohol, etc. Perdona, pero hay algo que creo que a veces nosotros los que damos los cursos tenemos que sobre todo recalcar, que una vez que hagamos
ahora cuando hagamos todos estos cursos este fin de semana, no salir a diagnosticar ni a decir, bueno, ahora tenés que hacer esto, sino aprender a derivar a profesionales adecuados, porque si tratamos de solucionar el problema a la gente o que ellos mismos resuelvan sus adicciones, a veces podemos hacer más daño que beneficiarlos, ¿no? Entonces, por eso decía María Teresa que es muy importante que la persona pida ayuda a profesionales, ¿vale? Hola, yo tenía una duda, bueno, un comentario, que creo que esto de la pornografía, creo que también podría incluir las escenas sexuales, por ejemplo, que pueden aparecer en series, películas, hasta incluso en novelas, o sea, o en la música incluso, que pueden sugerir ese tipo de cosas. Claro que Entonces sí. creo que tendríamos también que englobar un poco eso también, porque creo que puede a veces también ser lo mismo, pero más camuflado también. Sí, ser lo mismo, más camuflado, y son disparadores, ¿vale? Que te encauza en el camino o en el deseo para ver algo más explícito, ¿sabes? Como que te pone la imagen y te deja ahí cuando los dos estaban a punto de consumir algo y después cambia y te pone la imagen de un mercado, yo qué sé. Entonces tú, en tu mente, tú te has quedado con eso y quieres seguir viendo la imagen, porque la imagen de un mercado no produce nada en ti, pero sí las sustancias que favorecen la capacidad de autodrogarse, entre comillas, se genera cuando vemos sustancias pornográficas. Vale, gracias por la respuesta. De nada. De hecho, hay en un estudio ha puesto delante de varios individuos unas 100 imágenes, de los cuales una era sexual. Y después les mostraba la imagen, es decir, una pantalla de imágenes, ¿vale? Y veían distintas imágenes y después la persona, ¿sabéis con qué imagen se quedaba? Con la que tenía que ver con contenido sexual. Yo tengo una pregunta, pero es más a nivel de ¿qué recomendarías tú si bien traer a un profesional en este tema que se haya especializado en sexología, o como equipo directivo pedir, pues, no sé, conferencias o charlas de Zoom para que pues te dé todas las ideas, las cosas que son en la charla, y luego ya tú como equipo de directiva transmitirlo a los jóvenes de la iglesia? Sí, eso es para concienciar, ¿vale? Concienciar a los chicos del problema, ver que en la iglesia se trata este tema. Hay muchos casos, ahora no, repito, no quiero que tengáis os quedéis con la idea que yo como pastor soluciono todos los problemas, pero sí que he estudiado bastante psicología, y como he visto que muchas veces la gente huye de profesionales por prejuicios o por que tienen que pagar o por otras razones, he preferido estudiar años este tema y aprender algunas tácticas para poder ayudar a la persona a reconocer el problema, y en algunos casos, una vez que ha tenido confianza conmigo y le he explicado el asunto, ha pedido ayuda a otro profesional titulado, y han podido tratar este tema, ¿vale? Creo que en el tema de la sexualidad hemos de dar más visibilidad a nivel de formación en la iglesia sobre este tema, y repito, empezando con los padres, con los adultos, y terminando con los chavales. Y no tendría miedo ni reparo en esconder el tema de la pornografía. Aunque se van a sonrojar un poquito, van a escuchar atentamente. Necesitamos hablar bien del sexo. Es decir, si el mundo habla mal del sexo creado por Dios, no podemos escondernos porque el mundo habla mal del sexo.
tenemos que hablar bien de él, ¿vale? Y eso, utilizando un poco la imagen que mencionó el chico Franklin y el mensaje que puso Denis, yo veo a veces, no sales por la calle, ves chicos que van en bici o van bueno, haciendo deporte, eso, y están escuchando reggaetón. Si hay dos estilos de música que no me gusta en absoluto, es el manele rumano y el reggaetón, que ya es un poco internacional. No solo no me parece música, me parece ruido, me parece de lo que veas, y ahora está cargado con mensajes explícitos sexuales, con mensajes que habla de una forma tan grotesca y tan irrespetuosa de la mujer y del sexo, que claro, escuchas eso y eso también te afecta, ¿no? Otra pregunta, si veo aumento de pornografía en la iglesia, no es que vea, es que la sociedad demuestra que sí, que hay más aumento. ¿Por qué? Porque tenemos más tecnología, tenemos mucha más asequibilidad, o como se diga, de tener acceso al sexo, y podemos verlo en cualquier sitio, y por eso la exposición es mayor que antes, ¿vale? Y pornografía en la iglesia afecta a todos los ámbitos, ¿eh? Que no penséis que afecta solo a los chavales, no. Afecta a los niños, afecta a los pioneros o compañones, afecta a los jóvenes, afecta a las familias adultas, a familias jóvenes, afecta a las familias adultas, y hay personas con 60 años que ven pornografía, chicos. En una de las iglesias que pastoreé en el pasado, uno de los hermanos que tenía casi 60 años vino y me dijo: pastor, quiero salir de la pornografía. Y me da una pena porque en aquel entonces no conocía todo lo que conocía, porque estuve hablando con él bastante tiempo y se terminó todo con oración y pide la ayuda al Señor. El Señor te ayudará, claro que te ayuda el Señor, pero el Señor te ayuda haciendo todos los pasos para la recuperación. Y otra cosa que creo que podríamos agregar cuando se hable de eso a los jóvenes, o incluso más enfocado a cuando se hable con los padres, como decíamos, es que toda la industria que hay detrás, o sea, el tema de la pornografía promueve una esclavización de humanos realmente, que es una locura. Hay una organización que podéis encontrar en Instagram y en muchos sitios, que es cristiana además, y se llama Exodus Cry, y ellos están luchando contra una página en concreto, imaginaos todas las que quedan, que se llama Pornhub, y es una de las más famosas y tiene billones y billones de personas que lo visualizan, y ahí hay muchísimos vídeos, pero de verdad miles, de violaciones, de abusos a chicas sordas, a chicas de otros países, niños también aparecen. O sea, realmente es una locura, y yo creo que también es muy importante cuando tú estás metido en eso, darte cuenta de estoy contribuyendo a algo así. O sea, están sacando conmigo, con mi visualización, dinero para amargarle la vida a esas personas. O sea, es increíble, ¿no? Y luego también el hecho, para los padres es muy importante que sepan que cuando te metes en una página porno, bueno, es que hicimos todo un estudio sobre esto una vez y la verdad es que es increíble todo lo que hay detrás. Pero cuando tú te metes, tienes como una pestañita que pone verificación de edad, que tienes que ser mayor de 18 años. Eso nunca se verifica. O sea, realmente estas páginas son totalmente ilegales, entre que tienes violaciones, entre que no se verifica que tengas 18 años y puede entrar cualquier niño. O sea, un niño de 5 años que coja un teléfono y se meta en un sitio equivocado puede llegar a eso. Es súper peligroso y hay que estar súper atentos con todas las edades. Nunca es demasiado pronto. No sé si os habéis fijado que cuando en marzo comenzó la pandemia y nos confinaron, decidieron varias páginas de estas, decidieron tener acceso gratuito a cualquier contenido que tenían, ¿vale? Como que hacer que el confinamiento de la gente sea más suave, más adecuado, ¿no? Esto es tremendo. Es decir, que estás haciendo un daño a la sociedad, estás haciendo un daño a los chicos, a los hombres, a los varones y a las mujeres también, de forma indirecta, como daño colateral, ofreciéndoles o exponiéndoles a lo que les genera el daño, ¿sabes? Intentas curar con generar más adicción, ¿no?
Yo también quería comentar una cosa que creo que también es importante, que creo que es mostrar un poco la otra cara, o sea, lo que nos muestra un poco la Biblia sobre el amor, de romántico, en un poco eso también, el amor fraternal. Creo que eso es importante para contrastar un poco con lo que es en la visión que está en el mundo actualmente. Entonces, creo que es muy importante, creo que también enseñar esos valores que se ven reflejados en la Biblia. Correcto. Enseñar el valor de la sexualidad que la Biblia enseña, expresar el cariño que encontramos ahí en el libro de Cantar de los Cantares, formas muy bonitas, cómo expresar el amor, cómo hacer que el otro se sienta amado y querido, que no pasa solo por la expresión pornográfica del amor, sino de la intimidad, porque la intimidad va mucho más allá del placer físico. La intimidad va en el ámbito psicológico, en el ámbito mental, en el ámbito emocional, en el ámbito intelectual, en el ámbito de las conversaciones. Es mucho más complejo que te veo desnudo, desnuda y ya está. Yo quisiera añadir algo a lo que dijo Sayei. Por favor, Marcus. No sé si se escucha. Sí, también he leído y he visto documentales, incluso he pasado documentales a ciertos jóvenes que también ayudo y amigos que están en este mundo. Y es totalmente cierto que esta industria mueve mucho dinero y cuando consumes ese material, promueves este tipo de industrias. Pero tristemente la realidad es que cuando alguien consume pornografía no piensa en lo que está consumiendo, no piensa en lo que está promoviendo, lo único que piensa es en desahogarse, en, pues como tú has dicho, tapar agujeros traumáticos, evadirse, etcétera. Entonces yo no iría por ese camino porque lo he probado y no funciona. Eh, Incluso la persona se puede sentir más culpable después de haber consumido. Es como, mira, encima he consumido esto y luego pues encima pues yo no creo en, o sea, no quisiera nunca violar a nadie, pero mira, pues al consumirlo pues lo he promocionado o es como si lo promocionara, etcétera. Estoy muy de acuerdo en lo que has promocionado, Stefan, de que habría que ir pues directo al trauma. Trabajo con pacientes, por ejemplo, que fuman y sobre todo pues la pornografía, el tabaco, etcétera, son vicios, son hábitos que a lo mejor pues no caes en ellos directamente por un trauma, sino por probar o por presión de grupo, etcétera, por curiosidad, y luego ya pues ese trauma o esa evasión del dolor pues acaba conectándose a un vicio en concreto. Entonces yo iría más por el camino de empatizar, está bien orar con ellos, pero sobre todo escucharles, escuchar sus heridas, saber su historia, no presionar mucho espiritualmente, porque es que puedes crear un círculo vicioso mucho mayor. Es importante también derivarlos a profesionales porque podemos sacar, ¿cómo lo digo?, afirmaciones bastante fuertes. Sin querer podemos transmitirles a un Dios que les juzga, sin querer podemos transmitirles algo que puede empeorar el proceso. Entonces, empatizar, darles tiempo y sobre todo tratar la base, que seguramente es una herida. Pregunta Gabriela Rodríguez. En el caso de que un niño, joven o adolescente se niegue a pedir ayuda, ¿cómo podríamos nosotros detectar que un joven o adolescente consume pornografía? ¿Existen comportamientos o rasgos comunes en personas que consumen esta droga? Pues sí, hay algunos rasgos, ¿vale? No son exclusivamente rasgos de adictos a la pornografía, pero una persona que ves que tiene un déficit de atención, que es cada vez más impulsivo y agresivo, que prefiere estar a solas con el teléfono, con el iPad, etcétera, que se acuesta tarde, que se despierta tarde, se acuesta temprano y se despierta tarde, que tiene expresiones, empieza a asimilar expresiones vulgares o que escucha música que tiene ese mensaje y prefiere estar a solas, se aísla cada vez más de los demás, rendimiento escolar limitado, ya te das cuenta
que esa persona es posible que tenga problemas con la sexualidad y en ese caso con la pornografía. Después, en función de la actitud de relaciones con los demás, te puedes dar cuenta también de los problemas o los traumas que habrás sufrido y a partir de ahí ir descubriendo por amistad y por cercanía cuál es el problema que hay detrás, ¿no? Dice, ¿qué profesionales tiene la Iglesia para visitar y dar charlas a jóvenes? Pues creo que hay sexólogos. Tenemos una hermana que se llama Rosa Blanca, que habla sobre la sexualidad y hay varias personas que están estudiando este tema. Yo no soy psicólogo, aunque empecé a estudiar psicología y como educación formal, pero de forma informal, desde el 2011 por ahí, estoy dedicándole tiempo a ese tema de psicología y sé que hay más, hay mucho tema a tratar en eso. Dilo, Mili. Sí, solamente apuntar que es muy importante en el tema de detectar, yo me centraría sobre todo en la amistad. Si estamos hablando de como líderes, ¿no? Sí. Los que somos del área de psicología, pues sí que sabemos que hay algunos síntomas que son muy específicos, ¿no? Pero en el caso de nosotros que somos los líderes juveniles, yo creo que es más la amistad, porque un chico es muy difícil que tú puedas detectar específicamente que está metido en ese mundo, a menos que tú tengas una gran amistad con él, una gran relación, una gran confianza. Y yo creo que lo que nuestros chicos necesitan hoy día es eso, es que tengan líderes a los que ellos se les puedan abrir, que no les, como tú decías, que no le juzguen, que no le critiquen, que no le demonicen, que tienen una situación, pues como otros tienen otras cosas, pues ellos tienen esta. Y abriendo esa puerta, yo creo que es la forma más fácil de poder derivarles. En el caso de que estén adictos a profesionales y en el caso de que simplemente la consulten, pues a una guía un poco para ayudarles a que no se metan en adicción. Muy bien. Una pregunta de Manuela. Dice, ¿crees que el consumo de pornografía en la iglesia de los iglesias adolescentes estaría también relacionado con el hecho de que se les inculca desde pequeños que no hay que mantener relaciones sexuales hasta el matrimonio o no esté relacionado? Bueno, mira, el hecho de que a nuestros padres nos dicen que no bebamos, que no fumemos o que no nos droguemos no tiene nada que ver con la adicción a estas drogas. Es la adicción a la pornografía o como cualquier otra adicción tiene que ver con heridas emocionales, tiene que ver con un trasfondo psicológico que se está desarrollando, ¿no? Otra pregunta. No, ya no hay ninguna otra pregunta aquí. Pastor, lo que ha dicho Milis es cierto por el tema de la amistad, porque a mí me ha pasado que un adolescente se acercó a mí y tuvo confianza y habló directamente que estaba con este problema. Entonces, yo al principio no sabía qué hacer, pensé lo que ha dicho usted antes de orar, ¿no? Pero sé que solo la oración no funcionaría porque cuando tú estás en un vicio es complicado, pero la oración sí que ayuda, pero tú tienes que buscar profesionales. Y a mí sorprendió mucho porque de verdad yo decía, ¿por qué Señor ha tocado a mí? Porque de verdad yo no soy psicóloga y más que nada soy educadora, pero no tanto en la parte de adolescente. Pero gracias a Dios fue una experiencia bonita y me alegro mucho porque el chico está bien y una experiencia que tendré para toda mi vida. Muy bien, muy bien. Perdón, yo estoy de acuerdo con Luciana y la felicito porque realmente los adolescentes lo que necesitan son referentes. Y ella fue un gran referente para ese adolescente y no tenemos que tener miedo de hablar de sexualidad porque necesitan que los orientemos, porque la información la van a buscar dentro o fuera de la iglesia, porque necesitan información. Mejor que seamos nosotros sus referentes y les expliquemos y que vengan a nosotros con dudas y no que vayan a otro lugar, porque con las dudas no se van a quedar. Entonces, perdamos el miedo, como decías vos, Estefan, asesorémonos, estudiemos, leamos, buscamos a alguien que nos oriente como hoy, pero perdamos el miedo porque la información la van a buscar
en cualquier lugar, y mejor que la busquen como con Luciana y con ella, y no fuera de la iglesia. El miedo se pierde cuando tratamos, es decir, el miedo de algo nuevo, algo secreto, porque se vincula psicológicamente el hábito secreto con el tema de la pornografía y con el tema de la sexualidad. Pero en cuanto ya esto se trata públicamente y se habla abiertamente de ello de forma saludable, ayudas al joven o al adolescente a derivar los prejuicios que hay sobre el tema de la sexualidad, le ayudas de alguna forma indirectamente a que se abra y que pida ayuda. Y lo que decías coincido totalmente con vosotros. Ninguna persona va a pedir ayuda a un extraño o a una persona que tiene una relación sí o sí. Va a pedir ayuda a una persona en que tiene confianza. Y esa confianza no se ha de romper ni se ha de defraudar a la persona, aunque te lo pida quien sea, ¿vale? Puede ser que te lo pida el pastor, consejo de iglesia o quien sea. Eso no se desvela nunca. Si ayudas a una persona, eres su confidente y punto. Tú, el Señor y el individuo, ¿vale? De acuerdo con lo que dice Marcus, lo primero para curar traumas y sanar heridas es buscar ayuda profesional, pero no olvidemos que Jesús nos envió un consolador que nos consuela en medio de todos nuestros traumas, luchas y dolores, el Espíritu Santo. Por supuesto, de hecho es el Espíritu Santo, cuando olvidamos ciertas cosas y no las recordamos, el Espíritu Santo para poder, si pedimos ayuda, Señor, ayúdame, recuérdame si hay cosas que yo he olvidado, y el Señor pues nos ayudará a poder superar aquel problema. Chicos, nos quedan 50 segundos. Fue un placer compartir con vosotros ese tema. Mañana iré repitiendo el seminario para los que estarán mañana, este seminario y también el de por qué los jóvenes abandonan la iglesia y qué podemos hacer. Doy paso a Johnny.